pequeña porción de líquidos, terminando con líquidos. Es una clase larga, pero la vamos a hacer rápida y sencilla. Silencio, por favor. Marco. Qué barbaridad. Marco. Píquete, barbaridad. Colesterol. Entonces el colesterol, por favor, se encuentra en el plasma en forma libre y cuando se encuentra unido a tejidos que recibe el nombre de éster de colesterol. Es importante que recuerden eso porque va dentro de parte de la digestión. Entonces, obviamente, como sabemos, el colesterol al ser un líquido es anfipático y se sintetiza a partir de la acetilcoenzima A. Y es importante, pregunta de examen, acetilcoenzima A, y vimos que el colesterol es el precursor de todos los esteroides. Recuerdan cuando se hizo todas las hidroxilasas y todo, vimos que el cortisol, la testosterona, la progesterona, el estradiol, todos venían del colesterol, ¿no es cierto? Entonces, una cosa importante es que la LDL plasmática es el vehículo del colesterol y de este LDL colesterol en muchos tejidos. Y eso va a ser importante porque así van a entender ahora sí por qué la grasa buena y el HDL, porque esta es la grasa mala y porque el HDL es la grasa buena. Entonces, cuando nosotros tenemos colesterol libre a nivel plasmático, es extraído a través de los tejidos y es transportado por el HDL a su entidad. Vamos a ver que el LDL transporta de un lado para el otro y el HDL inverso. Y esa es la razón porque es grasa buena y grasa mala. No, es que luego vas a entender. O sea, esto es solamente un preámbulo de lo que viene. Y la eliminación, por favor, puede hacerse del colesterol sin transformación o como siendo convertido por ácidos livianos, ¿no? Entonces, aquí es donde todo comienza. Y son preguntas de examen, por favor. La formación del colesterol. La formación del colesterol está dividida en 5 etapas porque me parece más fácil para el estudio. Las 5 etapas son la síntesis de mevalonato, síntesis o formación de unidades isoprotenoides activas, la formación del escualeno. ¿Se acuerdan qué era el escualeno? Era un triterpeno. Era importante. La formación del lanosterol y por último la formación del colesterol. Vamos a ir despacio y vamos a comenzar con síntesis de mevalonato. Aquí, como ustedes ven, habíamos hablado que el precursor de todo el colesterol es acetil-CoA. Se encuentra en la parte de arriba. El acetil-CoA, por medio de una tiolasa, hace aceto-acetil-CoA. Por medio de la tiolasa hace aceto-acetil-CoA. Esta aceto-acetil-CoA, por medio de la hidroximetil-glutarid-CoA sintasa o HMG-CoA sintasa, no importa si ustedes pueden haber visto, es la hidroximetil-glutarid-CoA sintasa, hace 3-hidroxi-3-metil-glutarid-CoA. El acetoacetil por medio de la HMG-CoA sintasa hace 3-hidroxi-3-metil-glutarid-CoA. Por favor. Y por medio de una hidroximetil-CoA reductasa hace mevalonato. Lo importante de aquí del fármaco es que cuando uno tiene que tomar las pastillas para disminuir el colesterol, es a este nivel donde actúan las estatinas y las simvastatinas, al nivel de bloquear la transformación de 3-hidroxi-3-metil-glutarid-CoA en un mevalonato. Esa es la información que les va a ayudar cuando ustedes vean la clase de fármaco. ¿Estamos claros, chicos? Ya. Entonces, ¿cuál era el siguiente paso? Era la síntesis de isoprenoides activos, ¿no es cierto? Nos quedamos en el mevalonato, como ustedes ven aquí, son puras quinasas, y si está eliminando quinasa, ¿qué entra? ATP. Entonces, el mevalonato por medio de una mevalonato quinasa más ATP hace 5-fosfomevalonato. Este 5-fosfomevalonato por una fosfomevalonato quinasa más ATP hace 5-piro-fosfomevalonato. Este 5-piro-fosfomevalonato por medio de una piro-fosfomevalonato quinasa hace, más ATP, hace 3-fosfo-5-piro-fosfomevalonato. Porque estamos metiéndole más fósforo. Por eso es 3, porque es en la posición 3
fosfonevalonato descarboxilasa, porque en cambio le vamos a quitar el dióxido de carbono. Los fósforos se hacen en dos isoprenoides activos, el isopentil pirofosfato y el dimetalil pirofosfato. Los dos juntos, si ustedes son las rayas isomerasa, al ser isómeros estos dos, pueden transformarse por medio de isomerasa, que no nos interesa. Pirofosfato mevalonato descarboxilasa transforma 3-fosfo-5-pirofosfonevalonato en isopentil pirofosfato y de dimetalil pirofosfato. ¿Estamos de acuerdo? ¿Cuáles son los isoprenoides activados que vienen de la transformación del mevalonato? El isopentil pirofosfato y el dimetalil pirofosfato. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Entonces, seguimos en la etapa 3. ¿En dónde nos quedamos en la etapa 2? En el dimetalil pirofosfato y el isopentil pirofosfato. Estos dos puntos, actuando porque son los isoprenoides activos por medio de una premiltransferasa. Esta premiltransferasa trabaja de cabeza a cola en succión, forma geranil pirofosfato. Dimetalil pirofosfato por medio de una isopentil más isopentil pirofosfato por medio de una transferasa, la premiltransferasa, se transforma en geranil pirofosfato. ¿Estamos de acuerdo, chicos? Solo memoria. Seguimos en la etapa 3, porque la etapa 3, ¿cuál era? La formación del escualeno. Entonces todavía nos falta cuando llegamos al escualeno. Entonces, el geranil pirofosfato anterior vuelve a actuar una premiltransferasa igual de cabeza a cola y hace farnesil pirofosfato. El geranil pirofosfato por medio de una premiltransferasa hace farnesil pirofosfato. Y el farnesil pirofosfato por medio de una sintasa llamada escualeno sintasa INAC-PH, pero esta sintasa actúa de cabeza a cabeza, hace escualeno. Y se acabó la tercera parte, llamada escualeno. Por medio de una escualeno sintasa. ¿Estamos de acuerdo, chicos? ¿Sí? Muy bien. Ahora, ¿cuál es la cuarta etapa? La formación del lanosterol. Entonces, comenzamos la cuarta etapa en la formación del escualeno y el escualeno lo vamos a monooxigenar. Entonces, vamos a ponerle por medio de una escualeno monooxigenasa más NAD más oxígeno, NADPH más oxígeno, vamos a hacer escualeno 2,3 epoxi. Escualeno 2,3 epoxi. Ustedes pueden ver aquí que le colocamos el oxígeno. Escualeno 2,3 epoxi. Etapa 4. Y el escualeno 2,3 epóxido por medio de... tiene varias reacciones, tanto en plantas, en hongos y en nosotros. En los hongos va a ser cervosterol, en las plantas se va a hacer estigmasterol, pero lo que a nosotros nos interesa es cómo llega a ser colesterol. Entonces, por medio de la escualeno 2,3 epóxido, por medio de una ciclasa, hace el lanosterol, y el lanosterol se convierte directamente por varias versiones en colesterol. Marco, ¿qué lees con tanta atención? ¿Qué está estudiando? Marco, por favor. Te voy a sentar la próxima clase. Me propone la obra de teatro, Pedro. Qué barbaridad. ¿Te das cuenta, Marco, que no te interesa? No te interesa porque de todo lo que yo he hablado, no te interesa. O sea, te juro que te dejaran de semestre solo por eso. Porque no le prestas atención a las clases y todo es importante. Todo. No. Ahorita estás en otra nota, en otra cosa, guarda eso. Ten respeto por tu profesor y por tus compañeros. Entonces, eso es lo que hicimos ahorita. Pero si ven que es mucho, que es más pesado si les digo el repetir, por medio de repetir y hablar, son los que, o sea, mucho más. Entonces lo dividimos en 5 etapas para llegar
finalmente al colesterol. Y para el estudio es mucho más fácil estudiarlo por etapas que estudiarse así. ¿Ok? Listo. Entonces vamos a la digestión y absorción de lípidos rápidamente, cosas básicas que todo el mundo sabe, que los lípidos es nuestra mayor fuente de energía, que son la fuente de lípidos que son los que distribuimos y absorbemos a los triglicéridos, los fosfolípidos y el colesterol, pero que la absorción depende del tipo de lípido. Entonces nunca quiero que se olviden que el 95% son absorbidos, triglicéridos y fosfolípidos, y solamente un 20 al 60% del colesterol. Solamente el 95% es absorbido por triglicéridos y fosfolípidos y el 30 al 60% solo el colesterol. Entonces, ¿cuáles son los lípidos de nuestra dieta? Vuelvo y insisto, triglicéridos, fosfolípidos y colesterol. Nuestro cuerpo puede sintetizar la mayoría de ellos, a excepción de cuáles no se sintetizan. Los ácidos grasos esenciales. ¿Se acuerdan que por eso se llaman esenciales? Porque tienen que ser ingeridos porque nuestro cuerpo no puede producirlos. Entre ellos el linoleico y el ácido araquidónico. Entonces, como toda digestión sucede a nivel del aparato digestivo y comienza ¿en dónde? En boca. La boca que tiene ¿cuál? Que ya sabemos, la amilasa, salival o trialina. Exactamente. Y en el estómago está el ácido clorhídrico y las enzimas como las pepsinas. Pero principalmente la digestión de los lípidos se hace a nivel intestinal, principalmente el yeyuno proximal. Pero seguiremos viendo, ¿no? Entonces, como estábamos hablando, lo más importante de la digestión es en el intestino. Hay tres tipos de digestión de lípidos. Tres. El tipo 1 es solubilización micelar. ¿Qué son las micelas, chicos? Son ácidos grasos era como el circulito. Era No, las micelas son solamente la confusión de los ácidos grasos. ¿Se acuerdan esa estructura que tenía las cabezas afuera y las colitas pegadas así, como un disco? Eso es una micela. Entonces se unen varios lípidos y forman las micelas. Entonces en el tipo 1 solo hay solubilización, es disolver la micela, y ahí solo vamos a digerir colesterol y las vitaminas liposolubles. ¿Se acuerdan? Que era E, K y A, siendo ¿de cuál es? Entonces el tipo 2, en cambio, solo hay hidrólisis. En el 1 disuelves, en el otro le echas agüita y es triglicéridos con ácidos de cadenas medianas. Y en el tipo 3 tienes los dos, solubilización e hidrólisis micelar. Entonces tendremos digestión y absorción de todo, triglicéridos, fosfolípidos, esteros de colesterol, todo tendremos ahí. En los tres tipos de digestión. ¿Estamos de acuerdo? Esto, triglicéridos de cadenas medianas, con ácidos de cadenas medianas. Ya, entonces, ¿cuáles son las enzimas involucradas? La principal y la más importante es la enzima, la lipasa pancreática, eso la vamos a ver. Pero también hay la isomerasa a nivel del intestino y dos pancreáticas más que tienen un trabajo un poco menos que la lipasa. Colesterolasa desde el páncreas y nuestra bendita fosfolipasa A2, que también es páncreas, la A1 en el carbono 1 y la fosfolipasa C. La cabeza polar y Muy bien. Entonces la digestión de los triglicéridos tiene dos fases, una fase gástrica que habíamos visto y la más importante que es la fase intestinal. La fase gástrica tiene dos procedimientos, emulsificación mecánica, y vamos a ver cómo se da esa emulsificación mecánica, es decir, cómo diluimos los lípidos, y también por una lipólisis enzimática. Si estamos hablando de enzimática, quiere decir que está implícita en el enzima, que es la lipasa gástrica. Entonces, la emulsificación, ¿cómo se da? El peristaltismo de los alimentos contra el píloro hace que se emulsifiquen las partículas líquicas. ¿Qué es el píloro, chicos? La boca del estómago, ¿no es cierto? Esa boca del estómago nosotros tenemos
cerrar. El momento que nosotros ingerimos alimentos se abre y se vuelve a cerrar. Y el peristaltismo propio del estómago hace que las moléculas se den contra el píloro y así haya una emulsión. Cuando no tenemos bien abierto el píloro, ¿qué va a pasar? Hay que por eso es que está malo tener reflujo esofágico, porque te puede dar un esofagitis y llegar hasta varices esofágicas. ¿Ya? Claro, cuando no se tiene bien el píloro. Así sí tienen toda la razón, pero igual sí tienen toda la razón. Se me fue la anatomía. Entonces, y la digestión, obviamente, por favor, es por la lipasa gástrica que acabamos de ver, que es resistente a la pepsina, ¿no es cierto? Entonces, esta lipasa actúa sobre los ésteres de colesterol, ¿qué son los ésteres de colesterol? ¿Qué es un éster de colesterol? ¿Pero qué son? No, los ésteres de colesterol son el colesterol unido a tejidos. El colesterol en forma libre se llama colesterol. Cuando está unido a tejidos se llama ésteres de colesterol. Primera diapositiva. Listo, ¿se acuerdan? Y la fase intestinal, que es la más importante. Hay un evento luminal. Si es luminal, ¿qué significa? Está en la luz intestinal, ¿no es cierto? Y el evento mucoso ya es dentro de las células del tejido intestinal. Entonces, dentro del evento luminal tenemos la fase de digestión y ahí llega la lipasa pancreática, que es la que nos ayuda a digerir. Hay la solubilización micelar que habíamos hablado y por ende la difusión para el ingreso o absorción. Y en los eventos mucosos, en cambio, ya es captado por la mucosa y entonces hay resíntesis lipídica para formar los pilomitrones, que son ¿qué los pilomitrones? Los más grandes, ¿no es cierto? Los pilomitrones, y por ende también haber una secreción linfática para poder digerir y absorber. ¿Estamos de acuerdo? Listo. Entonces, esta es una digestión fácil, rápida, que cuando ya ingresan los lípidos hacia el intestino llega a la lipasa pancreática. Las sales biliares ayudan también a la lipasa pancreática para obtener ácidos grasos y obviamente los glicéridos. ¿Estamos de acuerdo? Ya. Entonces, ¿cuál es la función de los ácidos biliares? Eso es bien importante. Más que nada, los ácidos biliares liberan, reducen, disminuyen, como quieran decirle, la tensión superficial que tienen los lípidos, que están unidos, las micelas están tan unidas que los ácidos biliares como que les aflojan para poder ser emulsificados. Esa es la principal función de las sales biliares, aparte de que aumentan y ayudan a la lipasa pancreática, es reducir, disminuir, bajar, como quieren, la tensión superficial de los lípidos para que estos se aflojen, o quien dice aflojar las grasitas para que estas puedan ser emulsificadas. ¿Estamos de acuerdo? Y por medio de las lipasas que ya habíamos hablado. Entonces, miren, así es una célula. Esta es una célula que por medio de la lipasa pancreática obtenemos colesterol, ácidos grasos, los monocitos y ácido glicerólico. Así es como se ven las micelas microscópicamente. Entonces, los lípidos que provienen de la dieta, por favor, son sintetizados por el hígado o liberados por el tejido adiposo. Pero lo más importante de esta diapositiva es que ustedes saben que los lípidos son insolubles en agua. Por eso tienen que, para disolverse en agua, tienen que unirse a las proteínas. Y así es como nosotros formamos las lipoproteínas. Porque los lípidos solos no pueden transportar, porque no son solubles en agua, siempre tienen que ir unido a una proteína, en este caso son las apoproteínas, y unidos con los lípidos formamos las lipoproteínas. Entonces, quiero que sepan que el HDL, el LDL son lipoproteínas, no son lípidos, y eso quiero que lo queden bien claro.
para transportar, y vamos a ver, para transportar, que los lípidos sirvan de algo aparte de la energía, y tienen que transportar, y para transportar, como no son solubles en agua, tienen que unirse a las proteínas, entonces forman lipoproteínas. Y aquí están nuestros principales lipoproteínas, nuestras famosas HDL, DLL, todas. Los kilomicrones, por favor, son de origen intestinal, obviamente se acuerdan, porque ahí llegan la mayoría de las grasas, y que hacen transportar los lípidos de la dieta. Los kilomicrones transportan lípidos de la dieta. Los kilomicrones son lipoproteínas, por favor, no son lípidos. No, nada que ver. No. Ya. De ahí tenemos el VLDL, que es una lipoproteína de muy baja densidad. En cambio, este es de origen hepático, y lo que hace es que en cambio transporta todos los lípidos endógenos que producimos, y es fundamentalmente los triacilglicéridos o triglicéridos que nos conocemos comúnmente. El IDL, en cambio, es parte del VLDL, por favor. Es parte del VLDL. Cuando la lipoproteína lipasa actúa sobre VLDL, libera IDL, que en función no ayuda un poco al VLDL, pero nada más. Y aquí es donde es la diferencia y la pregunta de examen. LDL es lipoproteínas de baja densidad, surge a partir, su precursor es una densidad intermedia, obviamente por la lipoproteína lipasa, pero lo más importante es que transportan el colesterol del hígado a los tejidos. Por eso es la fea, por eso es la mala. Porque en cambio la HDL, que es un origen intestinal y hepático, transporta el colesterol desde los tejidos hacia el hígado. Entonces el hígado, al recibir los lípidos de tejidos, lo metaboliza y lo libera. Pero si es que nosotros llevamos colesterol del hígado a los tejidos y nosotros no tenemos una buena función hepática, esos lípidos no podrán ser metabolizados y se almacenarán en los tejidos. ¿Nos entendemos? O sea que lo que nosotros tenemos, o sea, cuando vemos un hombre gordo, así sus cosas, pues eso sería el LDL prácticamente. El LDL prácticamente está demasiado, el LDL está, por favor, bajo, y si está bajo, ¿qué pasa? Cuando nosotros vemos un examen de laboratorio y vemos que el LDL está bajo, ¿qué significa? ¿Qué significa? Que está bajo el LDL. Si está bajo el LDL, ¿qué significa? Ya la apagaste, ya, ¿qué significa, chicos? Que no hay mucho LDL cuando hay LDL muy alto, por eso es el HDL. Cuando hay muy alto, ¿qué pasa? Hay demasiada LDL, y entonces hay demasiada jalando grasa o lípidos hacia los tejidos. Y por eso tener el LDL aumentado es un riesgo, ¿para qué? Para las placas de acero. Exactamente. En cambio, el HDL lo que hace es sacar de los tejidos hacia el hígado para que sea metabolizado. Entonces, el HDL debe de estar alto. Pero si está alto es normal. Bueno, es mejor. ¿De acuerdo? ¿Sí? Las dos pueden estar altas, pero un valor alto en LDL es un signo de alarma. Ahora sí lo entendimos. Ahora sí sabemos por qué el LDL es malo y el HDL es bueno, y de ahí es la razón por la que es grasa buena y grasa mala. Entonces quería mostrarles yo esta gráfica para que se den cuenta la composición de cada uno de ellos. Los kilomicrones, como ustedes ven, tienen la mayoría de triglicéridos porque son las moléculas más grandes de grasa, ¿no? Ya lo sabemos. El VLDL no nos importa mucho realmente porque ni siquiera en laboratorio lo medimos. Tienen solamente la mitad de triacilglicéridos. Pero miren este, por favor. El LDL tiene el 50% del colesterol, de los ésteres de colesterol.
y el HDL en cambio todo es proteínas. Esa es la razón porque el LDL es malo y el HDL es bueno. Entonces ya habíamos hablado un poco de los kilomicrones que vienen del intestino, transporte de triglicéridos, pero esto quería que sepan, los kilomicrones de manera. El 90% de los kilomicrones es digerido y absorbido por nuestro intestino. Pero ¿qué pasa con esos pocos kilomicrones que no fueron digeridos? Pues se llaman kilomicrones remanentes que se quedan dentro del intestino hasta esperar que vengan más compañeros y se puedan unir y puedan ser digeridos. Esto dime. Una pregunta. ¿Qué pasa con el LDL y el ejercicio? El LDL y el ejercicio es bueno. Ajá, pero... Por eso es que se recomienda hacer ejercicio para proteger el corazón. ¿Ya? Entonces, obviamente, estos kilomicrones remanentes que están llenos de colesterol y este colesterol un momento ingresarán al hígado y por la linfasa hepática serán hidrolizados. Pero bueno, lo que quería saber es que sepan es que los kilomicrones remanentes es el 10% de kilomicrones que no fueron procesados a nivel intestinal, ¿no es cierto? Entonces habíamos visto, no se olviden que el VLDL en cambio es transporte endógeno, el HDL en cambio es transporte ¿de dónde a dónde? Del hígado. Del hígado, de los no, tejidos de al los hígado. tejidos hacia el hígado, por favor. De tejidos hacia el hígado. Entonces, obviamente, ¿cómo es la digestión de los ésteres de colesterol? Pues obviamente son hidrolizadas por las lipasas. ¿Cuál es la principal lipasa? La pancreática. Nunca se olviden, la principal lipasa es la lipasa pancreática. Y los fosfolípidos obviamente serán hidrolizados o serán metabolizados por nuestra famosa fosfolipasa A2. De la fosfolipasa A2, no se olviden, viene de páncreas. Todas las fosfolipasas vienen de páncreas. Cuando hablamos de digestión de líquidos, el principal órgano es el páncreas. Aquí les he hecho un resumen de todo lo que habíamos visto, y es que primero sintetizamos grasas, luego los oxidamos, hicimos triacilglicéridos, también la degradación de los triacilglicéridos. Bueno, cetoquinesis no vimos mucho porque realmente en la bioquímica no ayuda en su patología, pero ya cuando vean los cuerpos cetónicos sabrán de dónde salen. Y obviamente hicimos el colesterol, sales biliares y las hormonas esteroides que vienen de dónde. ¿Cuál es el principal hidrocarburo? Listo. Y este es un cuadro que me pareció bonito para que vean cómo la digestión y la absorción de los lípidos, terminando en que las lipoproteínas que son las que degradan a las lipoproteínas, obviamente transforman en triacilglicéridos, ácidos grasos y glicerol. Listo, chicos, muchas gracias. Nos vemos el